Bueno, en este video empezaremos con lo que es el análisis del movimiento o circular. En el texto de física preuniversitaria, la página, me parece, la página 92, tenemos lo que es la dinámica circular. Pero antes de ver esto de la dinámica circular, página 92, vamos a ver también el movimiento circular, que está en el tema de cinemática, ¿no? Lo cual está en la página 47. Entonces empezamos así, dice movimiento circular, ¿no? Un móvil al describir una trayectoria circular se desplaza un ángulo θ en un determinado tiempo, ¿no? Aquí se está haciendo la analogía un poco al movimiento lineal, es decir, esta ecuación o esta expresión, como dice el enunciado, nos expresa la cantidad o el desplazamiento angular, llamado ángulo, ejecutado por unidad de tiempo, y eso es en este caso la velocidad angular, ¿no? Entonces ahí tenemos θ es el ángulo, desplazamiento angular en radianes, omega es la velocidad angular, unidades radianes sobre segundos, también en revoluciones minutos, o RPM, revoluciones por minuto también se abrevia, t es el tiempo y r es el radio, v es la velocidad tangencial. Entonces, al igual que la ecuación del MRU, donde rapidez v es igual a distancia sobre tiempo, en este caso esta ecuación es análoga, rapidez angular, ángulo sobre tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo convertir unidades de RPM, que son revoluciones por minuto, en este caso en el ejemplo 600, pero una revolución es una vuelta, una revolución es una vuelta, por lo tanto es 2pi, y un minuto son 60 segundos, ¿no? Se simplifica y obtenemos la conversión a radianes por segundo. Ahí tenemos el ejemplo. Por lo cual concluimos que cuando simplificamos estos elementos, nos vamos a dar cuenta que tenemos un factor de conversión pi treintavos. Es el factor de conversión, ¿no? Para pasar de unidades radianes segundos a revoluciones por minuto. En el movimiento circular, MCU, que es lo análogo a decir el MRU, donde la velocidad es constante, ¿no? Decimos, si el movimiento circular se realiza desplazamientos angulares iguales en tiempos iguales, es semejante al postulado, o es el postulado de Galileo Galilei, ¿no? Que la velocidad angular se mantiene constante, ¿no? Es la condición. Tenemos entonces la siguiente ecuación. Esta ecuación es la ecuación que relaciona la velocidad tangencial o velocidad lineal, cuando algo gira tiene una velocidad tangencial, y en cualquier instante de tiempo va a tener la misma velocidad tangencial porque estamos en MCU. Será igual a omega por r, y r es el radio de giro, ¿no? Realmente cabe explicar que esta ecuación o esta expresión, sabemos que la velocidad tanto lineal como angular son magnitudes vectoriales, por lo tanto se expresan de este modo, se expresan con una ecuación vectorial, una ecuación que depende del producto vectorial, ¿no? Donde velocidad tangencial es la velocidad angular vectorialmente multiplicado por el radio vector, o también llamado el vector de posición, tomando como sistema de referencia el centro de la curvatura, ¿no? Bueno, y en esta página también tenemos la demostración de la aceleración centrípeta, ¿no? Bueno, ¿cómo llegar a esta ecuación? Aceleración centrípeta, que es la aceleración normal, que es la aceleración que se dirige siempre hacia el centro, es la aceleración que produce realmente el movimiento circular, ¿no? Todo movimiento circular no puede carecer de esa aceleración centrípeta, sea MCU o MCV. Y esa aceleración centrípeta en módulo es rapidez lineal al cuadrado sobre el radio. ¿Cómo llegar a esta ecuación? Lo detallo en esta página, ¿no? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer más adelante en los ejercicios es aplicar esta ecuación, ¿no? Ahora el MCV, ¿no? En el MCV lo importante es la definición de la aceleración angular, representa el cambio de la velocidad angular respecto al tiempo, ahí lo tenemos, ¿no? Y al igual que las ecuaciones del MRV, también están aquí las ecuaciones del MCV, que son ecuaciones análogas. Si nos damos cuenta, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración alfa por tiempo.
y todas las demás, como en vez de distancia, desplazamiento angular o ángulo, velocidad inicial por tiempo más menos un medio, aceleración angular alfa por tiempo al cuadrado, ¿no? No nos olvidemos que acá estamos con aceleraciones angulares. Bueno, la aceleración tangencial también está presente en este tipo de movimiento, ¿no? Y es igual al cambio de la velocidad lineal o tangencial por el tiempo. No te olvides que esa velocidad lineal o tangencial siempre es tangente a la curvatura, ¿no? Como lo detallo aquí en estos dibujos, ¿no? Más adelante. Y también inicialmente lo hice. El número de vueltas, si por cada vuelta se recorre 2pi, para dar una vuelta se recorre 2pi radianes, pues entonces la ecuación es muy obvia, es número de vueltas es igual al ángulo que desplazamos sobre 2pi, que es una vuelta, ¿no? También sabemos obviamente que el ángulo es igual a la longitud L sobre R, ¿no? Así que nos quedaría L, la longitud, sobre 2pi R, donde L, que es L, sería la longitud recorrida, ¿no? La longitud recorrida, y 2pi R es obviamente la longitud de una vuelta. Bueno, tenemos también aquí la aceleración total. La aceleración total no es nada más que la aceleración total o resultante, es la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, ¿no? que forman ángulo 90, por lo tanto la aceleración resultante o total es igual a la raíz cuadrada de AC a aceleración centrípeta al cuadrado más a la aceleración tangencial al cuadrado, porque es la hipotenusa, ¿no? Entonces, en un MSU solo existe aceleración centrípeta, ¿no? En cambio en el MSV la velocidad lineal y la aceleración siempre harán un ángulo diferente de 0, ¿no? Y a 180, ¿no? En el MSV siempre existirá ese ángulo, ¿no? La aceleración, hablo de la aceleración total, ¿no? La aceleración total obviamente siempre hará un ángulo diferente de 0 diferente a 0 y a 180, es decir, un ángulo comprendido entre 0 y 180. Pero si el ángulo es igual a 90, pues eso solo sucede en el movimiento circular uniforme, solamente en el movimiento circular uniforme. Y ahora si nos vamos a la dinámica circular, que es lo que nos interesa, decimos que cuando un objeto se mueve con esa velocidad tangencial que hemos dicho, velocidad tangencial, en cualquier punto siempre hay una velocidad tangencial, también hay una velocidad angular, que es la velocidad de revolución, como hemos visto también el omega, ¿no? Existe en dinámica, que es el estudio de las fuerzas, existe una fuerza saliente, esa es la fuerza centrífuga, ¿no? Entonces la fuerza centrífuga es aquella que está presente sobre el objeto, pero el sistema, ¿qué debe de hacer para que ese objeto quede en equilibrio? El sistema debe aplicar una fuerza de igual módulo pero en sentido opuesto, y la aceleración es la fuerza centrípeta, y donde existe fuerza centrípeta existe aceleración centrípeta. Por lo tanto, decimos que, y esto es muy sencillo, que por efectos nace siempre una fuerza centrípeta que permite que el cuerpo siga girando, ¿no? En movimientos circulares, por lo que bajo ausencia de campo gravitatorio en condiciones de vacío, obviamente no debe existir ninguna influencia de un campo, sino habría colaboraciones de fuerzas externas. En ese caso, bajo ese tipo de ausencias, diríamos que la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga son iguales en módulo, ¿no? Entonces el movimiento circular necesita siempre fuerzas para existir. ¿Qué tipo de fuerzas? En este caso la fuerza centrípeta, si no, no existiría el movimiento circular. Una fuerza tangencial y una fuerza normal o fuerza centrípeta, que es la que llamaremos, ¿no? Más adelante fuerza centrípeta, o ya la estamos llamando, ¿no? Es la que tenemos aquí en el dibujo. Un objeto que se mueve, hay una aceleración tangencial, una aceleración normal, que es la aceleración centrípeta, también hay una fuerza tangencial, hay una fuerza normal o fuerza centrípeta también, ¿no? Es lo que tenemos en este dibujo. Características de evaporación, movimiento curvilíneo. La fuerza resultante debe hacer un ángulo con respecto a la velocidad. Así la aceleración tendrá una componente perpendicular a la velocidad, la cual produce el cambio de la dirección. Siempre debe haber pues una componente perpendicular a la tangente, que es la aceleración centrípeta. Sin esa aceleración perderíamos el movimiento circular, ¿no? Volvemos a repetir lo que ya sabemos, que en el MCU solo hay
aceleración centrípeta, y en el MCV está en la combinación de las dos. Por lo tanto, la resultante total de la aceleración hace un ángulo entre 0 y 180, ¿no? Sea que esté acelerando o desacelerando, ¿no? Bien, entonces tenemos ese es el estudio de desaceleración, y el estudio de las fuerzas es la misma, porque según la segunda ley de Newton, donde existe aceleración existe fuerza, y viceversa, donde existe fuerza existe aceleración. Si donde hay fuerza normal o fuerza centrípeta, hay aceleración normal o aceleración centrípeta. Bueno, la fuerza centrípeta, ¿no? Es la fuerza aplicada al sistema que es la responsable del movimiento circular, es la que realmente sujeta al objeto al movimiento circular, y ahí les doy un poco más de texto para su lectura, ¿no? Bueno, sabemos que la segunda ley de Newton nos dice fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, pero obviamente la fuerza centrípeta, aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta es todo esto de acá, que es velocidad cuadrado sobre radio, es la aceleración centrípeta. Pero en vez de poner fuerza centrípeta, yo coloco fuerza centrífuga, es la que está aplicada sobre el objeto, que en la práctica realmente es la que está aplicada sobre el objeto, la fuerza centrífuga, ¿no? La fuerza centrífuga es la que está aplicada sobre el objeto. Entonces, si sabemos que centrífuga y centrípeta son iguales en módulo, fuerzas de acción y reacción, módulos iguales pero en sentidos opuestos, ¿no? Y ahí tenemos las unidades: velocidad lineal en metros por segundo, radio en metros, la masa debe estar en kilogramos, y la velocidad angular debe estar en radianes sobre segundo. Ahí tenemos la expresión de la aceleración centrípeta y los problemas, que a continuación vamos a resolver algunos problemas. Bueno, ahí tenemos el ejercicio número 16 que nos indica, un ejercicio número 16 que nos indica: en la figura mostrada se tiene un objeto describiendo un movimiento circular en un plano a través de una cuerda, ¿no? La masa es 500 gramos y la velocidad en P, en el punto P, es 10 metros por segundo. Determina la tensión de la cuerda en dicho instante. Gravedad igual a 10. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es algo muy sencillo, ¿no? Si sabemos que la masa es 500 gramos, pues obviamente eso es 0,5 kilogramos. Entonces, la masa M es 0,5 kilogramos. Con eso, obviamente, el peso, con gravedad 10, el peso sería igual a 5 newton. Ese peso lo vamos a colocar, obviamente, hacia abajo. Ahí tenemos hacia abajo el peso, que es igual a 5 newton, ¿no? Ahora sabemos que todo objeto en movimiento circular, con la teoría que hemos expuesto, sabemos que existe una fuerza aplicada sobre el objeto, no sobre el sistema, sino sobre el objeto, que es la fuerza que en la práctica actúa sobre el objeto, que es la fuerza centrífuga. ¿Y cuánto vale la fuerza centrífuga? Pues obviamente la fuerza centrífuga tiene su expresión, y es igual la fuerza centrífuga, y lo hemos visto en la teoría, es la masa, la velocidad al cuadrado, en este caso la rapidez, pues solamente necesito su módulo, sobre el radio, ¿no? Y eso es igual a 0,5, la rapidez según el enunciado es 10 al cuadrado, sobre el radio, que es 1 metro, ¿no? Según el dibujo. Por lo tanto, aquí vamos a obtener 50 newton, ¿no? Entonces ahí vamos a tener 50 newton. Entonces esta fuerza centrífuga es 50 newton. Por lo tanto, la tensión que nos piden, la cual voy a dibujar, la tensión del cable, que es la que ayuda al peso, la tensión más el peso debe ser esos 50 newton. Por lo tanto, la tensión debe ser 45. Si yo tengo 45 newton de tensión, 45 newton más 5 de peso, suman 50 newton, que es la fuerza centrífuga. Entonces la respuesta es 45 newton. Bueno, espero que les haya gustado.